¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión me da mucho gusto presentar al siguiente invitado que se llama Jorge A. Goñi López. Él es un profesionista independiente, consultor y académicamente es ingeniero mecánico electricista con una maestría en teleinformática. El episodio de hoy tiene el objetivo de darle continuidad al episodio previo con el candidato a la alcaldía Patricio Zambrano para dar un enfoque a la política desde alguien que ha funcionado o ha ejercido como activista desde los 18 años, no diremos su edad actual, pero tiene seguramente más de 30 años como activista en este país. Y bienvenido, Jorge, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, gracias por la entrevista. Creo que es un momento clave para manifestar por qué los ciudadanos debemos participar en política. Fíjate que justo esa pregunta del candidato previo mencionaba que, eh, cosa que creo que muchos años se dijo en las mesas, que de política, religión y fútbol en México no se debería de hablar. Y creo que tú y yo coincidimos en que es todo lo contrario, al menos en el tema de la política. Ya los demás temas, pues cada quien, pero la política es algo que repercute en tu día a día. Hace poquito escuché a un candidato a senador, sin decir nombres, pero decía, la política bien te puede salvar la vida, pero bien te la puede fregar, con otras palabras más fuertes, si no decides activamente, porque creo que conoces más de una persona que hoy en día decide no ejercer su voto porque cree que no tiene sentido, que no va a tener ninguna implicación y que todo va a seguir igual. Me Pregúntale gustaría a los abrir con 185,000 fallecidos en solo esta administración, más las administraciones anteriores. estamos hablando de administraciones federales para quienes estén escuchando. Y justo me gustaría abrir con esa pregunta, Jorge. Un voto, a pesar de que seamos 130 millones, creo que la base electoral son como de 58 más o menos, pero ¿implica algo un voto? Mira, sí, claro que implica un voto. Un voto implica que tengamos el gobierno que tenemos y que permitamos el gobierno que hemos permitido. O simplemente un voto permitió que siguiera el presidente ejerciendo sus funciones en la revocación del mandato. Un voto, sí, claro. Ahora, yo lo que digo es, primero, ve a votar, luego defiende el voto y ve más allá y puedes hasta influenciar en el voto. ¿Por qué influenciar? Con datos, con datos. Entonces, tu participación ciudadana, ya voté, ¿es suficiente? No, porque hay muchas maneras, representante de casilla, funcionario de casilla, observador electoral, hay muchas formas de defender el voto. Y más allá, yo desde los 18 años he ejercido alguna clase de activismo. Hoy casi de tiempo completo. Sí, claro, en las elecciones intermedias o al menos las locales, yo estoy en Monterrey, Jorge está en Ciudad de México. Tocó ver por primera vez, hace mucho no tocaba ser tan público y visible la extracción o robo de casillas completas que ya iban en camino hacia el INE y que da mucho coraje pues para quienes sí decidieron ir a votar, pues que se las lleven y que prácticamente pues tu voto se anule, por así decir. Entonces, como bien dices, por eso hay muchos observadores. Me queda claro que tú has sido funcionario de casilla y observador electoral. Y colegas míos, al menos en el área médica, para quienes escuchen y no sean médicos, se han sumado a ser incluso hasta presidentes de casilla, porque saben que, y ahorita será la segunda pregunta, que la base joven es quien quizá también pueda tener poder, porque a lo mejor algunos se vayan cansando de este tema político y nos tocará a nosotros el estar sumergidos. ¿Cuál es tu opinión respecto a la base votante? ¿Son los jóvenes o los adultos los adultos quizá arriba de 50 años, quienes deciden el futuro? Mira, los que estamos decidiendo el futuro somos los canosos. Los jóvenes tienen el poder y no lo ejercen. ¿Por qué? Quieren el poder y no lo ejercen. Yo no voy a ser condescendiente con ellos. Es su decisión no participar, es su decisión el alejarse de nosotros cuando hablamos de política. La decisión es de cada ciudadano. Y los jóvenes podrían decidir y no creo que lo vayan a hacer. Pues justo, y digo, creo que es tiempo inevitablemente estamos viendo cambios a nivel global, que si no nos implicamos y tomamos algo y hacemos algo más bien al respecto, pues las cosas seguirán así.
¿Ha sido, consideras, un punto de quiebre en la administración de México, la actual administración versus los cambios que se venían con las dos administraciones del PAN? Entra o regresa el PRI y ahora hay un cambio, pues con un partido diferente que viene representando quizá lo mismo, pero veo muy polarizado y sí, incluso las elecciones son un gran ejemplo en donde prácticamente la elección se divide entre Morena versus PRI, PAN, que por primera vez, lejos de pelear, están unidos para tratar de ocupar la presidencia. La pregunta es, ¿está muy polarizado a raíz de esta última administración? De hecho, la polarización es parte de una metodología importada de Fidel Castro que incluso se lo mandó a Hugo Chávez. Está clarísima una carta que le mandó Fidel Castro a Hugo Chávez y parte de la metodología es polariza, militariza, corrompe y corrompe hasta a los militares, se los trae totalmente corrompidos, corrompe o plata o plomo. O sea, los que están con él, los que están con él gozan la plata y los que no, el plomo. Están coludidos. La actual administración está coludida con el crimen organizado. Me queda clarísimo. Y nos queda clarísimo a todos. Les queda clarísimo a nivel internacional. Esto, digo, seguramente la actual, pero también nos llama mucho la atención García Luna, como pues todos conocemos los que estamos a lo mejor involucrados un poco en la política, pero este tema se detonó, al menos tiene más años de conocer la política, pero a raíz de Calderón, que decidió tomar una postura que algunos no coincidimos, algunos otros coincidirán, pero que también después te das cuenta de lo que está pasando y quiénes estaban implicados y queda la duda, ¿es el gobierno actual el único implicado o en realidad los otros estaban implicados pero lo manejaban diferente? Porque hubo una estadística que me llamó la atención hace un año, donde una versión decía, la administración actual está peor en cuanto a muertes, pero luego unos decían, bueno, estadísticamente, por ejemplo, vamos a poner números, hoy en día se mueren o matan a 100 más bien, matan a 100 y antes mataban a 100, es decir, ahora somos más mexicanos, pero siguen matando la misma cantidad, por ende no están matando más o mataban 101 versus 100. Entonces la manejaban con dos porque esta frase que seguro ya la has de tener en la mente de yo tengo otros datos, a eso me refería con la polarización porque siempre se trata de encontrar estos otros datos y encuentran cómo defender a veces lo indefendible, pero esto creo que tiene más administraciones que la actual o por qué crees que esta es diferente en cuanto a la corrupción? Bueno, como platicamos, yo soy activista desde los 18 años. He sido activista para quitar al PRI del poder, precisamente. Llegó Fox, me decepcionó Fox. Yo con Calderón tengo mucha afinidad. Yo sí combatiría al crimen organizado como lo combatió Calderón, no con una rata como García Luna. Yo sí creo que este gobierno es peor que los anteriores. Todos han sido tremendos. Este es peor que los anteriores porque no solo va para robarte el dinero, va para robarte la voluntad, va para robarte las instituciones, va para robarte el poco poder que nos tardamos muchos años en construir los ciudadanos, va para robarte los organismos autónomos, va por robarte las ONGs que hemos formado los ciudadanos, está robándote tu libertad y si los dejamos seguir como van, te va a robar hasta tus propiedades, porque la metodología está clarísima, que es adueñarte por medio de una democracia y después ir cooptando poco a poco los organismos que te defienden como ciudadanos. Hoy ya agredió al amparo, que es lo que nos ampara de los abusos del Estado. Está por liberar criminales, que ya liberó a Ovidio. Lo único que participó, porque no le avisaron de ese operativo, cuando le avisaron, lo que hizo fue liberar a Ovidio. Sí es el peor, sí es el peor, y eso me ha hecho que sea yo activista de tiempo parcial a tiempo completo. Sí, claro. Pero justo, digo, qué bueno que lo puntualizas. Creo que, y en el escrito que me mandabas previamente,
si esto era una genética o no, viendo o escuchando también otros activistas, mencionan que esto en realidad lo traemos desde que nos colonizaron, si es la palabra que pudiéramos utilizar, por el sentimiento y la cultura que nos dejó, el que nos hayan robado tanto de nosotros y que prácticamente queda en la política inmersa o tatuada porque son pocos los políticos que han hecho las cosas buenas, porque también cabe decir lo que lo hay, pero pareciera ser algo que no se puede quitar y como la pregunta previa, ok, quitaremos, por ejemplo, a Morena, pero quitar a Morena es continuar con el PRI y creo que no tiene oportunidad Movimiento Ciudadano. ¿Cómo tomar la decisión con esas dos propuestas? Mira, como te lo he dicho, Morena es el peor PRI que hay. Es el PRI de Echeverría, es el PRI de López Portillo, es el PRI de Bartlett, lo tienen ahí. Bartlett fue el artífice del fraude de que se cayera el sistema. Sí, Bartlett está en esta administración. No puede haber algo más marrano que la conjunción de López Obrador y Bartlett. No, no nos engañemos. El PRI está más vigente que nunca en Morena y está lo peor del PRI. Así que hoy la solución somos tú y yo y todos los 140 millones de mexicanos más los que están afuera, los ciudadanos, los ciudadanos. Y ahí te voy a explicar por qué Xochitl llegó a la candidatura. Y precisamente fuimos los ciudadanos los que la apuntamos. Yo estuve ese día X, el día X, yo le llamo el día X, cuando tocó en Palacio Nacional y el miserable de López Obrador no le abrió. Yo estuve. Y ahí fue el parteaguas, donde ella decidió estar en vez de candidata para la Ciudad de México, en candidata para la presidencia de la República. Y fuimos los ciudadanos, y te podría explicar o te podría mandar algunos videos de cómo fueron los pasos poco a poco en los que los ciudadanos nos apoderamos de esta candidatura. No hablemos de diputados, senadores, porque no tenemos la maquinaria para poder designarlos. Pero lo que es la candidata para la presidencia, esa es una candidata ciudadana. El tema del PRI, digo, entiendo estos dos posiciones del PRI y el peor PRI. Llama la atención, no podría generalizar en todos los estados, pero al menos en Nuevo León, todas las candidaturas del Frente PRI-PAN PRD, si no me equivoco, son candidatos del PRI. Y justo Patricio Zambrano decía que el PRI ha venido, pues no sé si la palabra sea robar, pero a quitar por completo al PAN, porque no vemos candidatos que sean de extracción panista, sino todos son de extracción priista. ¿Qué está Claro. pasando? ¿Por qué tanto de lo que se quejaban ahora todos doblan las manos y el poder del PRI que tanto quisimos quitar, pues viene sí o sí a restablecerse? A mí no deja de sorprenderme que una sociedad que tanto admiro como la sociedad regiomontana, yo soy chilteño, viví 17 años ahí en tu tierra, no me deja de sorprender que gente tan trabajadora, tan jaladora, tan inteligente tenga políticos tan corruptos, tan hijos de la guayaba como los han tenido en Monterrey. El único, y me sorprendí de mí mismo cuando me agradó el Benjas, que era priista, ¿sí? Ahora, después llegó Canales Clarion y la verdad hizo una administración muy mediocre, muy obcecada, o sea, se obcecó con el puente del 2004, que circulaban 2,000 por abajo y 4 por arriba, ¿sí? Y hizo una provocación enorme. Hay dos cosas que coinciden. Este Calderón le mencionó a los criminales que les había metido muchos goles y amanecieron muertos. Y lo mismo hizo Canales Clarion.
en una de esas veces que monta a caballo, les gritó que le hacían los mandados y vaya que le mandaron un mensaje con muertos. Una cosa es combatir y otra provocar, ¿sí? Es muy diferente ladrar que morder. Y yo sí creo que necesitamos una mano súper dura, ¿sí? Tenemos dos ejemplos de éxito, Singapur y El Salvador. Sin embargo, sin embargo, yo en lo personal no estoy dispuesto a sacrificar mi libertad, la democracia, porque un caudillo nos salve. Nos tenemos que salvar todos, tenemos que unirnos, ¿sí? Y tenemos que tirarle a la educación y tenemos que tirarle más a un modelo japonés de educación o modelo europeo de educación, pero sí vamos a necesitar aplicar la ley y aplicar la ley significa aplicar el uso legítimo de la fuerza. Regresando un poco al principio del objetivo de esta plática, el tema del activismo, ¿cómo, cómo ser un mejor activista o cómo tienes una frase ahí del poder de los sin poder? ¿Qué ¿Ok? podemos hacer? ¿Cómo uno puede involucrarse para quienes a lo mejor dicen, bueno, no estoy tan en contra porque yo sí conozco mucha gente que de plano dicen que a la política no le van a entrar, ni siquiera van a votar? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo Mira, empezar? lo que es importante de los activistas es mantenerte lejos de la lana, ¿sí? Lejos de la corrupción que significa el poder. En mi paso como activista he conocido gente mentirosa, con agenda y gente muy legítima. Yo he hecho una cantidad de amigos impresionantes. Muchos somos profesionistas, hay quienes no son profesionistas, pero son estudiosos también de la situación. Entonces, sí hay metodologías, de la dictadura a la democracia es una de ellas, ¿sí? De la dictadura a la democracia nos habla de tres patas, la social, la legal y la mediática. Yo le añado la financiera, o sea, yo le añado la cuarta pata a esa mesa. Y, y sí hay metodologías para poder ser un activista, pero otro factor importante es que de verdad se haga un grupo donde haya muchas decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros como activistas necesitamos, la foto que ven atrás es una foto donde es una marcha. Nosotros necesitamos necesariamente, bueno, necesitamos tener una masa crítica para lograr lo que queremos. Lo lograron en Bolivia. En Bolivia lograron quitar a Evo Morales, ¿sí? ¿Por qué lo lograron? Porque eran más de 11 millones en las calles, ¿sí? Era, era aproximadamente un 17% en las calles, pero no solo, era el 50% de la sociedad en paro nacional. Ahí viene la pata económica, ¿sí? En paro nacional paras al gobierno, lo paras de cabeza, ¿sí? Entonces, sí hay maneras, la masa crítica es sumamente importante. Ahora, en en la parte donde yo te puse un diagrama, donde pongo un diagrama de conjuntos, ¿sí? Y ese diagrama de conjuntos lo voy a poner en pantalla, si no tienes inconveniente, a ver si lo logro rápido, pero voy a poner en pantalla ese diagrama, ¿sí? Compartir pantalla y comparto esto. Ok, lo importante entre los grupos activistas es que tengamos trabajo en la agenda en común. Los activistas debemos seleccionar dos o tres objetivos que nos pongan en común. Lo malo que ha pasado con muchos de nosotros los activistas es que nos concentramos en nuestras agendas particulares o contenciosas, ¿sí? Aquellas agendas de común sería, por ejemplo, luchar por un Estado de Derecho
correcto. Aunque se entienda poco el Estado de Derecho, significa seguridad, significa no impunidad, significa eso. Podría ser agenda en común, la parte de la seguridad, salud. Pero concéntrate en pocas. Cuando fui parte de Frena teníamos una, quitar a López. Una. Y eso hizo que Frena creciera como espuma. Esa y otras. Era una, en contra de López. Número dos, se hizo un diagrama exponencial. Eran 10 y 10 y 10. Y eran mensajes cortos y unilaterales. Eso hizo que creciera ese grupo de una manera impresionante. ¿Qué rompió Frena? Rompió Frena las traiciones a la causa. Eso fue lo que rompió Frena. Los protagonismos y las traiciones a la causa. ¿Sí? ¿Cómo ser activista? Tienes que dedicarle cierto tiempo valioso y ser como todo en la vida, quirúrgico en aquello que le quieres dedicar. Ahora, sí Claro. hay manera de estudiar. Claro, pero bien dijiste, pues dedicarle tiempo, creo que es una de ellas. Y lo que decíamos al principio, hablar de los temas, pero tener la madurez y la capacidad de hablar de los temas a pesar de que tengamos opiniones diferentes, escucharlo o involucrarse, porque de otra manera es difícil. Hay muchas personas que votan igual que tú. Pues a mí me gusta ver cosas que pasan en la ciudad de diferentes personalidades o influencers, como ellos dicen, y hay personas que simplemente votan porque le van y les dejan algo, les dan algo, pero no tienen idea. Pero al menos acá en Nuevo León me ha tocado ver mucha gente que, a diferencia de Ciudad de México, que estaban acostumbrados en las administraciones pasadas a que les dieran un apoyo por ser adultos mayores, quienes empiezan a recibirlo en otros estados, pues ahora están casados con la idea de que Morena es pues el único que ve por ellos, porque la realidad, digo, no tengo nada en contra o personal contra Andrés Manuel, pero lo que sí ha venido a dejar es que ese dinero que les deja a algunas personas que, o sea, algunos decían, y me da mucha atención, usted estaba viendo uno para ver cómo se sentía las elecciones actuales en Nuevo León. Muchos decían, antes de esta administración de Morena, nadie venía a dejarnos nada. Y esa es una realidad muy dura que en muchos estados se vive, en donde, poner un ejemplo muy particular, una colonia de economía difícil, donde dicen, mira, estas escaleras tienen toda la vida y aquí el único que se ha venido a caminar es este partido. Creo que viene fuerte, entiendo lo que está sucediendo, pero creo que se complica esta elección más porque en muchos estados Morena ha hecho presencia tan solo por ese movimiento que se venía trabajando desde antes, es decir, no es como autoritario que llegó Andrés Manuel y esto se dio. El tema es que a nadie le queda claro cuánto tiempo venía trabajándose y que pues se dio, ¿no? Mira, mi opinión, como lo sabes, yo soy un activista sin ninguna aspiración política. De hecho, muchas veces en broma he dicho que yo haría el Partido Antipopular Mexicano, porque expreso mis ideas muy tajantes, muy radicales muchas veces. Ahora, yo a la gente que recibe, como en algunos países, la quitaría del padrón electoral. ¿Por qué? Porque está cooptada, porque está comprada, ¿sí? Entonces, lo que yo dejaría para votar son los ciudadanos independientes, los ciudadanos que no están comprados por alguna dádiva de X, Y o Z, ¿sí? Esa sería una de las cosas que haría, ¿no? Que pondría. Ahora, lo cierto es que también creo que en todo gobierno debe haber derecha, izquierda, arriba y abajo. O sea, no tenemos que ser, si bien yo soy radical, precisamente la radicalización de derechas e izquierdas, ¿sí? No son malas. Lo que sí es malo es el destructismo. Este gobierno no es de izquierda. Este gobierno es un gobierno destructista.
¿Y por qué lo digo? Porque no es comunismo, no es socialismo, es destruir, destruir para que con la anécdota de Stalin y su gallina, te quita las plumas y luego te da de comer. Te tiene asustado porque te arranca las plumas como la gallina, pero te tiene comprado porque te da de comer. Y por eso, esta metodología es una metodología de generación de pobreza, de miseria, utilizando algo que quería yo interrumpirte y es el resentimiento. Tenemos como mexicanos que ver en nuestros corazones por qué carambas estamos resentidos. Y llega ese resentimiento a tal grado que incendias tu casa porque se incendia. ¿Sí? Que no me des con que le quites a Fernández. El tema de destruir. ¿Qué organizaciones son las que más ha ido, por así decir, desmantelando? Porque algunos mencionan el descentralizar, pero para quienes no tengan idea de qué está pasando, ¿qué se ha ido quitando? Muy bien, mire, primero, nuestra república tiene 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. El municipal le está quitando, al municipal y al estatal les está quitando capacidad para atender salud, capacidad para atender seguridad. Muchas capacidades se las está quitando la federación y capturando. Tenemos 3 poderes. La Cámara de Diputados está totalmente servil, arrastrada de la peor manera. La de senadores está semi-arrastrada, ¿sí? Y ahora va por la judicial. Si nosotros permitimos que capture un solo ministro más este gobierno de Morena, ya no vamos a poder declarar inconstitucional todas las marranadas que están aprobando en la Cámara de Diputados y de Senadores. Con 4 votos en contra de la inconstitucionalidad, las leyes secundarias que están autorizando pasarán como mantequilla a aplicarse porque no se podrán revertir. Y eso es dañino con cualquier gobierno, el que sea, que le des ese poder, el que sea. Pero con este, que es un gobierno criminal, asesino y de lo peor que ha habido, es darte un tiro en la cabeza. Con 6 balas no es ruleta rusa, es disparar el arma totalmente cargada en la cabeza. Ahora, estaba siguiendo un cierto orden, pero luego tenemos los órganos autónomos del gobierno. ¿Cuáles son? La CNDH, el INE, el INAI. La CNDH para declarar, para proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Tenemos una servil y sirvienta, ¿sí? Ahí. Tenemos el INAI. El INAI lo cooptó, no nombrando no nombrando a consejeros. Tuvo la Suprema Corte de Justicia que hacer que operara el INAI, aunque no tuviera todos. Ha cooptado lo que es la Auditoría Federal de la Federación, ¿sí? ¿Cómo tiene algunos la función pública? Función pública que está ejerciendo en contra de los criminales corruptos de este gobierno. Nada. Entonces, todo eso. Ahora, luego vienen las ONGs. Esas son organizaciones no gubernamentales
que ha buscado la manera de que los financiamientos no le lleguen, ya sea cooptando a las empresas que las financian o cooptando, tratando de cooptar el apoyo de donde les viene. Un ejemplo clarísimo es Ciudadanos contra la Corrupción. Está siendo financiada desde el extranjero. Todo el tiempo está viendo cómo estrangular a todas esas organizaciones. ¿Sí? Esa es la manera. Está viendo cómo asfixiar financieramente o con procesos legales sin ningún recato. Es un verdadero descaro la manera en que ha cooptado esos organismos ciudadanos. Y si hubiera podido, el Banco de México. El Banco de México es otro organismo gubernamental autónomo. Ya le ha pedido dinero al Banco de México. Y la duda que seguro muchos tenemos es, ¿una sola persona está detrás de todo o cómo ha logrado tener tanto alcance? Porque o sea, lo que sí llama la atención es que se veía un poco más de libertad cuando estaba Enrique Peña Nieto. Tendremos cada quien sus opiniones de ese presidente, pero hoy en día pareciera ser todo un masazo y lo que llama mucho la atención y que quita la confianza de muchos es, como bien decías, están las cámaras, pero ¿por qué nadie está impidiendo que este engrane siga avanzando? Qué buena pregunta. Es un grupo delincuencial internacional. Cuando hablé de la carta de Fidel Castro a Hugo Chávez, esa desencadenó el Foro de Sao Paulo, en el hoy Plan de Puebla. Es todo un grupo que no es político, es un grupo criminal que está asociado hacia los criminales y los diferentes carteles mexicanos y que son de talla internacional. Entonces, tienes dos grupos criminales, el Foro de Sao Paulo, o lo que sea de ello, y los grupos criminales que están articulando a este gobierno. Hoy no es la mafia del poder, son los criminales en el poder. Los criminales tal cual en el poder. Hoy tienen más fuerza. Entonces, cuando dices, es una persona, no, es parte de un grupo. ¿Por qué crees que fue 6 veces a Badiraguato López Obrador? ¿Por qué crees que se encontró a la mamá del Chapo para saludarla? ¿Por qué crees, bueno, cuando va a Badiraguato, ¿por qué crees que va sin reporteros? ¿Por qué crees que liberó a Ovidio? ¿Por qué crees que cuando liberó a Ovidio fue, ya no me acuerdo si un día antes o un día después a Badiraguato? Un día, o a pedir permiso o a pedir perdón. Está cañón. Este es un gobierno Y, criminal peor que todas las ratas anteriores. y con esto, pues también hay una serie de cómplices, mencionan la palabra paleros, que también tiene mucho que ver porque desgraciadamente gran cantidad de la población toma sus decisiones o está informada de solo muy pocas fuentes y seguro no son oficiales. ¿Qué postura tienes al respecto de esta situación? Pues sí, tenemos que ser muy selectivos en qué tomamos, y yo lo que tomo es lo bueno de donde sea, lo bueno de donde sea. No hay impolución. Y, y, y lamentablemente dentro de nuestro grupo opositor tenemos grandes divergencias. Una gran divergencia que te puedo mencionar fue cuando fue la revocación de mandato. Yo incluso participé en el INE para invitar a la gente a participar en la revocación de mandato. No entiendo cómo los amigos míos que fuimos y que en las marchas como la que ves atrás
fuimos y gritamos fuera López, no se presentaron a votar cuando tuvieron la oportunidad. Sí entiendo por qué, porque aparecieron los que yo llamo los neogurús. Esos neogurús son aquellos que estuvieron, como Luis Carlos Ugalde, mismo Macario Esquetino, que muchos de ellos que dijeron Loret, Broso, pues, o Víctor Trujillo, etcétera, etcétera, Carlos Alarraqui, todos ellos diciendo no vayan a votar. ¿Y qué pasó después en el Estado de México? La gente no fue a votar y por eso perdimos el Estado de México. O sea, tienes un grupo que no va a votar, le dices no vaya a votar y después le dices ve a votar. No hay democracia que se resuelva sin ir a votar. Y Sí, otra, claro, sí. la Adelante, adelante. democracia es el único mecanismo pacífico de librarnos de un tirano. Si dejamos consolidarse a este tirano, no va a quedar más que sangre para quitarlos. No sé si eso es lo que queremos. Mejor salir a votar que después tener que salir a ponernos como carne de cañón porque ni siquiera tenemos armas. Solo queda la violencia después de que se termina la democracia. Bueno, pues Daniel, pues muchas gracias. No quisiera dejar de poner en pantalla aquello que, aquello que preparé para esta entrevista. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante ponerlo en pantalla? Porque pues toda la vida ser activista o si vas a regalar tu tiempo para una ONG o para algo, lo que sea, hazlo profesionalmente. Entonces, y eso he encontrado con mucha gente en el activismo, que la verdad es que nos involucramos por completo y de manera muy profesional. Entonces, sí hay metodologías para estudiar el activismo. Hay que también, aquí está mucho del análisis de por qué soy activista y desde cuándo. La importancia de cuando me hice de tiempo completo fue en el Congreso Nacional Ciudadano. Después transformamos a Frena, donde el Frente Nacional Ciudadano teníamos tantas agendas que la recomendación fue hagamos pocas agendas y en Frena era una sola, quitar a López Obrador por lo pernicioso que es. Pero después también empezamos una nueva que se llama Causa, y Causa precisamente trataba los grandes temas. ¿Qué es lo que sí queremos para México? O sea, sí quieres quitar a López Obrador porque es pernicioso, pero ¿qué es lo que sí quieres para México? Y eso es lo más importante que tenemos que hacer. Ahora, si notas, puse ciertas imágenes que nosotros aquí en la Ciudad de México hablamos mucho. El vuelo de las aves. En el activismo, como estás regalando tu tiempo, necesitas volar en conjunto y volvemos a que es en conjunto como debemos ir volando en el activismo. Y el vuelo de las aves nos manifiesta mucho. El ave que va enfrente es un líder temporal. Se cansa, se une al grupo y otra ave fuerte toma el liderazgo. Y así las aves avanzan aproximadamente un 70% más que volando solas, con el vuelo en B. Y eso es lo que tenemos que hacer los activistas. Realmente volar juntos, ser líderes temporales. Y es como todo. Hay líderes más fuertes, hay personas más fuertes y esas son las que se reparten en la parte frontal, así como lo podemos ver en una camada de lobos. Los, los lobos, los lobos fuertes, aunque no sean los líderes, van al frente para cuidar. Los lobos fuertes también van atrás para cuidar. Y los lobos
y hay otro grupo de lobos que va en medio, incluyendo hembras y cachorros, etcétera, etcétera, que también van juntos. Y el líder de la manada, pues va hasta atrás viendo a toda la manada. Y cuando necesita ir al frente, va al frente. Es muy importante que privilegiemos lo que es la agenda en común, como lo dijimos, con otros grupos para poder tener gran impacto, tener la capacidad de entendernos nosotros como diversos grupos, pero ver qué tenemos en común para poder luchar juntos. Y pues los grandes temas son seguridad, infraestructura, salud, educación y yo, por ejemplo, podré ver que los dos que son totalmente una necesidad en el gobierno son Estado de Derecho, que interviene seguridad, no impunidad y muchas otras, e infraestructura. Los que hemos heredado de la parte izquierda de gobierno son salud y educación, pero muchas veces el gobierno es tan malo haciéndolo, particularmente no tanto en Monterrey, pero el gobierno regularmente es tan malo en salud y en educación que generalmente la población sí puede, opta por los privados. ¿Sí? Y eso es un gran ejemplo. No lo puedes hacer en la infraestructura está en la calle, la infraestructura es de todos. ¿Sí? Y cuando se hace como lo hemos tenido en este país, a diferencia de Estados Unidos que tienen las carreteras libres, nosotros tenemos las carreteras buenas, son de cuota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la infraestructura se ha dejado al sector privado, cosa que no debería ser. Esa es una cosa fundamental del Estado, la infraestructura y la seguridad. Si nosotros tuviéramos la seguridad que queremos, podríamos ser una gran nación. Con esto termino, mi estimado Daniel. Te agradezco mucho pues este tiempo. Sí, claro, no, agradecido contigo también por tocar este tipo de agendas y de temas y felicitarte por tu activismo. Y el tema de salud que bien dices, o sea, mencionaste lo de las carreteras y demás, pero el tema de salud, ese ha venido decreciendo desde la administración pasada y en la actual, aunque se quiso o se intentó hacer algo al respecto, la realidad de las cosas es que quedaron muchísimos temas pendientes y siguen quedando, es una gran preocupación en el primer debate, algo que en el sector salud nos incomodó a una gran parte es que Xóchitl mencionaba que les van a dar una tarjeta y digitalizarla y lo que no se pueda dar en los particulares ahora en los privados. Y creo que esa historia ya la vivimos en algún momento. No funcionó porque es muy complejo lograrlo. Yo que más quisiera que si queda ella eso se hiciera, pero creo que el tema de salud es algo muy complejo y delicado que nadie le ha podido entrar. Se intentó con el Seguro Popular y en mi opinión les fue muy bien a la ciudadanía y cuando se quitó o se empezó a desmantelar desde Peña Nieto, a partir de ahí fue el principio del fin y que no se ve por dónde se vaya a restablecer. Te tengo una mala noticia, Dani. ¿Tú crees que salió mal? Este gobierno, su función es destruir lo que tenemos para que tú vayas y tomes de su mano. Es algo que no lo podemos creer por el nivel de perversidad que conlleva lo que estoy diciendo. Pero esa es la mala noticia que te doy. Este gobierno de López Obrador vino a destruir lo que tengamos para que tengamos que comer de él. Y los activistas estamos decididos a sacarlo. Sí, no discrepo en el tema de que se ha ido desarticulando tanto ese como CONACYT, o sea, el tema de investigación, inversión en salud, es un tema bien delicado Pero es que pues que deliberado, alimenta. es deliberado, Dani. Eso es lo grave, que es deliberado. Claro, perfecto. Pues bueno,
Gracias por acompañarme en este seguimiento de temas políticos, que es bueno tener como un contraste, aunque bueno, previamente Patricio él también se denomina activista porque él ha venido haciendo activismo con otros fines, pero creo que ha venido a aportar a la sociedad regiomontana un ejemplo de cómo cuando se quiere se puede uno ensuciar las manos y sin tener que robar presupuesto o usar presupuesto, se puede cambiar un poco la ciudad. Así que, pues bueno, agradezco de nuevo el tiempo que nos brindas y la puerta abierta para, pues, saber cómo después del 2 de junio nos va y ver el seguimiento puntual de este tema. Es todo un parteaguas, mi estimado Daniel. Todo un Claro, parteaguas este 2 de junio. Y pero salgan a votar, salgan y los que quieran asegurarse de que las cosas salen bien, salgan temprano, porque muchos funcionarios de casilla no van a llegar y es mejor que lleguen ciudadanos limpios a ejercer esa función emergente en vez de que lleguen los ciudadanos sucios, porque los vamos a tener en primera fila a los ciudadanos sucios. Ya me pasó a los 18 años, me pasó. No llegaron representantes de casilla y los dos primeros que estaban ahí eran gente pagada del gobierno. Entonces, levantémonos temprano a votar, pero también levantémonos temprano a defender el voto. Levantémonos temprano a estar en nuestra casilla por si nos necesita. Un abrazo a todos. claro, un gran mensaje. Igual la invitación a ejercer y cuidar su voto y sus casillas. Muchas gracias a los que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.